Hola y muy buenos días. Ahorita es un momento bien emocionado para mí. Voy a conocer un cantante que es de mi tierra, de Honduras. Y es un señor que para mí representa mucho. Representa esperanza, representa cariño, amor, respeto al pueblo de Honduras. Es un señor que, bueno, ahorita vamos a estar celebrando con él 50 años de su carrera, así que... Maestro, Moisés, ¿cómo estamos, hombre? Maestro, qué placer de conocerlo. The Man in Black. The Man in Black, sí señor. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su Todo bien. ride de aquí? Todo bien. Todo bien, ¿verdad? Aquí. Está bueno. Aquí Qué estuve. honor de tenerlo aquí en esta ciudad. Aquí estuve hace yo un montón de años. Ajá. Tres veces canté aquí. 3 veces cantó, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y la primera vez que cantó ahí, ¿con quién fue, maestro? Con Rocío Jurado. Bueno, qué lindo. Rocío Jurado. ¿Y qué cantó? Canté Por Amores Como Tú, que es una canción mía que estaba pegada en esos días acá. Qué lindo, qué Sí. lindo. Sí. Entonces aquí estamos en el Madison Square Garden. Sí. Y entonces en ese tiempo la música aquí en Nueva York estaba bien pegada, ¿verdad? La música latina. Sí, había un movimiento musical, siempre ha existido, ¿verdad? Nada más que en otro, no digamos nivel, sino que categoría. En ese tiempo todavía la música romántica, la música del corazón, la música del alma, Sí. se oía más que la música de las piernas. Ahora lo que escuchamos casi todo es música para las piernas, Sí, y sí, poco sí. para el alma y menos para el cerebro. Uy, Sí, entonces bien dicho. eso significa que los movimientos de la música tropical siempre existieron en Nueva York. En Nueva York han salido todos los grandes cambios y revoluciones de las tendencias, las modas. La cultura en general de Nueva York se ha movido siempre. Entonces, en ese tiempo estaba la salsa también. Ya desde los años finales de los... Bueno, hace 50 años ya el movimiento de la salsa. Yo tuve la oportunidad de compartir acá en el Corsus con aquellas grandes estrellas como Richie Ray, el mismo Pete Conde Rodríguez. sí, bueno. ¿Qué le puedo decir? Bueno, todavía no estaba creada Fania, pero era un momento muy bonito en la música aquí en Nueva York. Y que es la catedral del espectáculo, para mí estar en Madison Square Garden significa estar en el lugar de mayor prominencia para los artistas y deportistas también, porque las grandes peleas de box que se han hecho aquí, olvídese. Sí. Tremendo artista internacional que resulta ser que es de mi país también, de Honduras, y celebrando, y nos estamos dando unas poquito de información de la hermosa carrera de él. Pues qué bonito aquí regresar a este lugar. La primera vez que estuve yo acá en el Madison Square Garden yo estaba con la marca de discos RCA Victor, que en aquellos tiempos era la compañía de discos más importante del mundo, ¿verdad? Cuando digo más importante del mundo no quiere decir que estábamos los mejores, no voy a atreverme a tanto, pero sí era un gran privilegio poder estar con RCA Victor. Y entonces estaban promocionando una canción mía en esos tiempos que se llama Por Amores Como Tú, y aparecían los buses, y en los costados aparecía que íbamos a estar con Rocío Jurado acá, y aparecía Por Amores Como Tú, Moisés Canelo, tiempos muy lindos. Ya en otras ocasiones estuve acá con Helio Roca, estuvimos con Los Iracundos en otra ocasión. ¿Se acuerdan Los Iracundos? Ese grupo, pues lo que le llaman música juvenil de aquellos tiempos, que pegó tantas canciones bonitas como Te lo pido de rodillas. Bueno, me voy a gastar todo el día tarareándoles las canciones que en ese tiempo cantábamos. Y recuerdo que en esa ocasión yo acá en Madison, la primera vez que estuve, canté Preciosa. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa será sin banderas, sin lauros ni gloria.
Es una canción dedicada a Puerto Rico, una de las canciones más hermosas que se han escrito a Puerto Rico. Creo que esto la escribió Rafael Hernández. Y aquí la gente brincaba de alegría. Había muchos hondureños, pero desde luego habían cubanos, puertorriqueños, latinos en general, pero un momento inolvidable para mí. Realmente me da nostalgia, ¿eh? Es una carrera que me ha permitido viajar muchísimo, conocer mucha gente, pasar por momentos difíciles, pasar por momentos gloriosos de gran alegría, de gran felicidad, pero sobre todo vivir intensamente lo que es la vida en el arte. Porque la canción está ubicada en una finca de por Lima, Guarumas. Riqueza nacional, La Ceiba. Esta canción se llama Bananero. ¿De qué se trata? El Bananero es una canción escrita por una compositora sanpedrana, doña Lidia Handas, ya desaparecida. Ella sus últimos tiempos los vivió en Atlanta, Georgia. Hizo hermosísimas canciones y este Bananero fue escrito en la época en que el banano era, como quien dice, ¿has oído eso de Honduras, una república bananera, verdad? Sí. Sí, entonces Honduras en algún tiempo, 50s, 60s, se peleaba el primer lugar en la producción de banano del mundo. Ajá. Este banano era exportado a través de los puertos en aquellos tiempos de La Ceiba, con la Standard Fruit Company, Castilla, en Colón, Tela en Atlántida también, que era la Tela Railroad Company, y en Puerto Cortés. Y las fincas bananeras que estaban también ubicadas en Colón, en Atlántida no, pero sí en el rumbo del Progreso, Las Guachías, Guarumas, y ella está contando ahí la historia de un bananero que cultiva, va a vender su banano, y se lleva un billete y dice que ya no va a ser bananero porque ya tiene mucho pisto. Es como que te guste cantar y el dinero te dé dinero para poner una empresa y de repente te empieza a ir bien con la empresa y ya no querés cantar. Ese no es tu caso, ¿verdad? No. Igual a mí, tú me dices, mira, vas a ganar tantos millones, pero no vas a cantar. No, pues no quiero, yo lo que quiero es cantar. Y en Tegucigalpa, ¿usted ha cantado en todas partes de Honduras, no? Bueno, cuando digo en todas partes, Honduras es chiquito. Okay. En México sí es grande. Ahí he cantado en un montón de lugares, pueblos, ciudades importantes, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Yucatán, Cancún. Acá en Honduras, o sea, solo Ceiba, Tela. Pero ahora ya ni eso, ya no, en Ceiba ya no les gusta mismo, solo reggaetón. ¿Qué reggaetón? Solo ellos. Vamos a salvar ese pueblo. Hay que salvarlo, Sí, hay que salvarlo. Vale, dale cultura, regreso. Sí. Tela es diferente, fíjate. Tela todavía mantiene La cultura. Mantiene la cultura. Qué bueno. Yo no sé, es que también cuando se metió el narco en La Ceiba, Sí, lo bajó. La verdad es que, ¿cómo se llama? Frank se ha rodeado de grandes músicos. El hombre pues tiene el talento y la escuela de los argentinos. Bueno, la verdad es que musicalmente los argentinos tienen una escuela que mis respetos. Lo de los tangos, poder cantar Malena, Sur, ¿cómo se llama? ¿Vos escuchaste? Yo tengo la grabación. Malena canta el Sí, tango. la grabación de Django cantando tango. El hombre que hizo. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí lo oí. Muy bien logrado. Pues fíjate que me gusta, pero Los arreglos son buenos. pero me gusta más el tango cantado estilo argentino. Claro, claro. Sí, con Sí. la Z, el tango con la Z no queda. Sí, no. Es como cantar un paso doble. Paso doble, te quiero, porque vos sos Sí, alegre. sí. No, porque el tango
más que un tipo de música, es una cultura, maestro. Es una cultura, tenés que sentirlo, tenés que vivirlo, tenés que haber llorado, te tienen que haber corneado y tenés que haber matado a 2 que 3 para poder vivirlo. Haberlo amado y quitarlo amado. Bueno, haber sido haber amado y haber amado y haber sido amado. Oíme, y ustedes saben, y eso yo conozco la historia, pero no dónde fue que creció y nació aquí Frank Sinatra. Vos sabés la historia de Frank Sinatra, ¿verdad? Con Gardel. Sí. Bueno, mira, ¿será verdad o...? Esa historia la repitieron tanto que después la hacen verdad. No es verdad, ¿verdad? La mentira la repiten tanto que la hacen verdad. Es cierto, así decía Goebbels. Repito una mentira tantas veces como sea suficiente hasta que se haga verdad. Sí. Entonces, Aunque tiene sentido, ¿verdad? tiene todo sentido. Tiene Aparte, sentido. mira, Además, él no necesita a Gardel para... Pero No. dice que le salvó la vida. Y vos sabés que él era un delincuente, ¿verdad? Bueno, tal vez no un delincuente. Mira, yo estoy leyendo mucho últimamente, muchas cosas estoy leyendo que me quedo sorprendido con documentación. Me gusta leer muchos libros porque cada uno escribe su historia, ¿no? Cada quien cuenta la historia según le va ido, Sí, según cómo le ha ido. Sí, y según cómo él piensa y calcula. Fue aquí en New Jersey, ¿verdad? Aquí en New Jersey, del cieguito, ¿verdad? Ah, sí. Fue aquí donde venimos, en este estudio. Claro, aprendí mucho con él. Sí, ¿verdad? Uy, yo le preguntaba y él me decía. Y él me sabía que no te quería grabar a ningún hispano. A la orquesta, a Tito Puente lo echó. No me digas. Dije, ¿por qué? Y me dice, no. Venía uno, que suba esto, que suba la conga, no, que suba el güiro, que suba, no. Cheto. El Puente dice, no, me tienes que devolver el dinero. Y dice, pues te voy a devolver el dinero, toma. Que dice, dale el dinero, le dijo al otro. Que se vayan de aquí. Y saqué y se tiré, agarré el mástil y lo tiré en la basura. Bueno, es jodón el tipo ese. Sí. Y contigo es un latino que yo grabo. Yo Oye, le consultaba. A él le gustaba eso, yo le consultaba. claro, pues sí. Yo le decía, ¿está bien afinado esto? Sí, esto sí es. Sí. Y aquel amigo tuyo que... ¿Te acordás que fuimos alguna vez a Queens, a un teatro pequeño? Que fuimos a ver una obra, un musical de unos vaqueros, de un vaquero cantante, ¿te acuerdas? Quinstiero. Sí, Justamente me llamó anoche, Willy Mosquera. Willy Mosquera, qué buen tipo es. Qué buen tipo es. Justamente me llamó anoche, estamos tratando de hacer un negocio. Vamos a ver. Porque yo, American Tango. American Tango. Ajá. American Tango Show. Shango, American Tango Show. Tango Show. Sí, son todos temas americanos en tango. Mira. Entonces, a él le gustó. You must remember this, a case is still like No, solamente, por ejemplo, Por decirte. ahí yo hice Summertime, Summertime. sí, con una negra cantando. Fisher Y la artista en tango, tenés que estar en YouTube, el coso. Tenés que bien que salió. Summertime en tango. Sí, no, está de. Summertime. Te pasamos antes de escuchar. Fish are jumping. Muy bien, está muy bien logrado. Y después And the cotton is high. hice la instrumental de Man I Love. Instrumental. En Sí. Argentina fue una locura. Yo te conté, ¿no? Puta, tengo que oír eso. No En te lo Argentina, juro. mirá, yo llevé el on play. Yo tengo una anécdota para Argentina, la cuento mucho porque ya a mi edad, no sé, yo no hago programación de aquí a un año, si acaso de acá a 3 meses. Ajá. A nuestra edad ya no podemos programar a un año. No. Ya no se puede. 3 meses, sí. Si a 3 meses sí programo. Y te vas lejos a veces. Exacto. Vos sabés que llego yo allá a Argentina, buscando siempre a ver qué hacer, qué no hacer. Y me voy a Sadaic, la Ajá. Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, el presidente de ahora es uno de las leyendas que queda viva, Está. que se llama Tilio Tampone, uno de los últimos leyendas que quedan vivos. Ajá. 80 y pico años el viejo. Un pianista tremendo del tango, grabó con todo, sacó arreglo a todo. Ajá. Entonces el secretario me dice, ¿querés conocerlo? Digo, sí. Para entrar ahí a un cuarto piso hay policía, te revisa, porque ahí hay millones de dólares. Sí, yo Recogen sé. dinero de todas partes. Sí, yo sé. Bueno. Entonces,
Lo conocí y me llamaba mucho gusto. Dice, ¿por qué no viene? Estoy muy ocupado, ¿por qué no viene mañana? A las 3, ¿está bien? Sí, sí, cómo no. Ah, me presentó a Eduardo Falú, guitarrista. Que después se murió. Perdón. Entonces me presentó al hijo también. Bueno, estábamos. Fui al otro día, a las 3 menos 5 estaba ahí. Ah, sí, le esperaba. Bueno, pasamos una sala grande con una mesa grande, esas de directorio, donde se juntan para hacer meetings, reuniones. Sí. Acá. Y veo que me siento con él. ¿Qué tal? ¿Que lo trae por acá? ¿Usted? No, a saludarlo, maestro. Entonces el secretario le dice, no, ahí traje un CD. Y yo veo que se van acercando músicos que yo más o menos conocía, ¿no? Un bandoneonista bárbaro, un músico, se sientan ahí, uno así que escribe esto. Y dice, ponelo. Puso el primer Nobel y me dice. Pon el segundo, le dice al secretario. Subieron un poco. Cuando escuché, termina de escuchar y me mira así. Dice, ponelo de vuelta. Dice, ¿cómo se le ocurrió esto? A mí no se me hubiese ocurrido, porque es muy moderno. Sí. No se me hubiese ocurrido esto. Este tema de Gershwin. Pero estaba yendo el Summertime. Sí, y me dice, se tomó su tiempo en arreglarlo. Y sí, maestro, pon el tercero. Escuchó los 10 números, mano. Y me dice, ¿sabes qué hace? Hay un número, el cuarto número, que es mío, Fran Paul, un tango pop. Y uno de ellos me dice, yo quiero tocar ese tema. Y dice, ¿de quién es? Digo, mío. ¿Por qué no me lo manda? Quiero tocar ahora, vamos a Europa con la orquesta. Ajá. Sí, cómo no. Bueno, músico del carajo ese tipo. Cuando terminamos, ¿sabes qué hace el tipo? Agarra el CD, saca el celular y dice, ¿me lo puede firmar? Solo que fue la emoción, me temblaba la mano. Claro, cualquiera de él. Y entonces ya me empezaba a decir, maestro. Primero me dice, ¿qué lo trae, señor? Sí, me decía. Ahora te dice maestro. Ahora me decía. Yo me quedé frío, mano. Porque alguien como eso que me diga eso es un halago terrible. La escuela argentina. Es mejor que un premio, que un trofeo, para mí. Claro, es el reconocimiento de alguien que realmente tiene criterio para decir qué es y qué no es. Tipo de eso. O sea, ese autógrafo es un homenaje que te está haciendo. Un pianista así como Salgán, uno de los mejores pianistas. Es un homenaje. Mira, imagínate. Yo te digo. Y después de Ariel Ramírez, imagínate, que te digan. Bueno, palabras mayores también. Entonces, eso fue muy bonito y de ahí pasaron cosas. Y ya el año pasado que estrené Misión Imposible, y qué sé yo qué, y empecé. Pero conceptualmente, ¿qué hiciste con Misión Imposible? ¿Cómo lo hiciste? ¿También así? En 4x4. ¿En 4x4? Sí. Sí. No, Pero el leitmotiv de Misión Imposible es cortito, lo demás es pura improvisación. ¿Qué? ¿Hiciste una cama de...? Sí, no, porque Misión Imposible, por ejemplo, es... Parará, 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 parará. Pues tiene una parte que dice... Parará, parará, sí. Parará. Que ese es realmente el leitmotiv, lo demás solo es sí. Exacto. preludio. Entonces hago la entrada de piano solo. Ahora vas a escuchar, después lo voy a escuchar. El piano solo hace can, 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 con, 4, con. Y el bajo hace entonces la orquesta para. Después para. Y el bajo sigue can, con, pararé. Después ya el bajo empieza pum, pi cuadrado, pum, pararé, y dice, bueno, pues tenés que escuchar. Y además lo hago primero, fa mayor, después lo paso a sol. Lo subo para que no sea tan monótono. Modulación, claro. Para que no sea monótono. Sí. Lo subo un tono. Y son esas modulaciones cromáticas que va, en vez de hacer el re sostenido, se van con el fa sostenido, pero con la no. Yo sé cómo se hacen eso, y se oyen lindos esas modulaciones. Sí, está bien. Porque luego ni se notan. Sí, exacto. Yo a veces quiero que se note y lo hago sin preparación. Yo solo. Fa, hace fra, y arranco el sol. Pequeñas en United, que se va de así. ¿Qué pasó? Y la otra que la hago hace muchos años,
Por ejemplo, hice una versión, hay 2 millones de versiones de la Comparsita. Entonces yo hice una versión semi-original y lo que vino y cómo fue avanzando. En 3 minutos. La evolución. La evolución. Empieza el ¿Cómo bajo solo. nació? Sí, empieza el bajo como un danzón. Pom, pim, pim, pom. Pum, pum, pim, pom, pim. Y el bajo solo. Entonces el piano hace en la menor. Pa, 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 como una campanita. Como gotitas de agua, arriba, pa, 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 pa. Y después entra la orquesta, la. Y bueno, pero después modula a sol menor, de la a sol. Fantástico. Suena siempre bien, un tono abajo. Cabrón. Porque es una séptima arriba. Pero ¿cómo llegaste ahí? Porque es una séptima arriba. Ajá. Un tono abajo es una séptima arriba. Una séptima arriba. Ah, ya entendí. ¿Entendiste ahora la onda? Sí, es una séptima arriba, sí. Esa la aprendí hace muchos años y me funcionó siempre. Y después la otra modulación buena que es cuando vas a una cuarta. Si estás en la, haces el dominante y te vas al re. Sí. ¿Eh? Sí, así de simple. Pero ya antes buscaba mucho preparaciones, ya no busco más preparaciones, ya voy de frente. Porque la gente ya se acostumbra a esas cosas. Se acostumbra y se chotea tanto porque las modulaciones, claro, le dan vida al número, ¿verdad? Cuando el número te dice que ya se va a terminar, modúlalo y le diste otro. Claro, sí, también. Pero modulo cuando estamos trabajando en tonos menores. Ajá. Es más fácil. Correcto. En tonos mayores, un poquito, no me piace mucho. No piace. Sí. ¿Es perché? No me gusta mucho en tonos mayores. Digo, mira, mano, yo le he metido 18 horas por día a estudiar eso. No vaina. Hay que meterle muchos meses a eso. No es así nomás. No es así nomás. No, es así. Y son programas para músicos, le dije. Músicos que sepan de música, no de oído. Sí. Si no, están jodidos, están fritos. Está frito. Y yo le digo una cosa, los ingenieros de sonido deberían, por obligación, aprender música. Porque allá en Honduras no soy ingeniero de sonido, ¿y qué tocar? No. Y además se les nota a la hora de hacer el Yo trabajo. le digo ingeniero y le pregunto, ¿en qué universidad te recibiste? Tú eres un operador. Operador. Yo les digo ingeniero de zumbido. De zumbido. Son operadores. En los shows que te dicen, háblate con el ingeniero de sonido. ¿Cuál? Y digo, ¿y dónde te recibiste de ingeniero? Pero es un operador que mueve botoncito aquí. O sea, operador. Sí, que... ¿Cómo se llama? ¿Quieres inventar algo por ahí? Sí, la verdad es que ahorita sí tengo que inventar, porque estoy celebrando mis primeros 50 años, ¿verdad? Y entonces quiero hacerlo de una manera... No me interesa el dinero. Sí, hay que ganar dinero para lo básico, pero quiero algo con un propósito superior. Si es solo el dinero, no sirvo, soy una basura. Soy una mierda. ¿Y qué esta altura de la vida? Pensar en dinero no tiene sentido. No tiene sentido. No, ningún sentido. Nada. No tiene sentido ya. Entonces hay que pensar en la trascendencia. Entonces Honduras es un país que necesita que venga la gente desinteresada y les diga, bueno, voy a hacer esto con fulano de tal, como tal, para hacer esto para la gente. ¿Y quiénes son la gente? Bueno, los niños que tienen talento musical, los artistas que tienen creatividad como para hacer una artesanía bonita y puedan vivir de eso, dejar un poquito mejor de lo que encontramos esto.